Buen día, jóvenes. Buen día, profe. Buen día, profe. Buen día. No se les olvide poner presente en el chat para tomarles en cuenta la asistencia. Antes de comenzar, jóvenes, si a alguno de ustedes, creo que ya está abierto el calendario para la segunda dosis de la vacuna contra el COVID, si alguno de ustedes tiene algún inconveniente por conectarse a la materia, vamos a continuar con la clase normal, pero si tienen cualquier tipo de detalle, solo manden un mensajito para justificarles la posible falta en los días de esta semana, para que no vayan a tener pendiente con eso y acudan a la cita si es que todavía no completan su esquema. A eso le damos prioridad. Les voy a estar pasando las clases al grupo, las clases grabadas, para que se pongan al corriente. Dale. Bien, continuamos entonces. Ya vimos, seguimos todavía en transferencia de calor en estado estacionario, flujo unidireccional. Vimos los conceptos de la transferencia de calor por conducción, por convección, la ley de Fourier, la ley del enfriamiento de Newton, la ley de Stefan Boltzmann para radiación. Vimos la analogía o la herramienta de las resistencias térmicas análoga a las resistencias eléctricas para la solución de problemas más complejos de transferencia de calor, principalmente cuando tenemos sistemas multicapa. Vimos que ahí o se pueden considerar resistencias térmicas en serie como en paralelo, igual que para los sistemas eléctricos, el mismo principio físico, ¿sí? En el caso de la transferencia de calor a través de una pared, que es la geometría más sencilla para analizar, tenemos un área de sección transversal que puede permanecer constante, ¿sí? Lo que varía es el espesor y es lo que define en alguna medida la magnitud de la resistencia térmica. Entre mayor espesor tengamos, se hace más difícil para la energía transferirse a través de ese cuerpo, en este caso de la pared, y también del tipo de material. ¿Quién determina qué tan rápido o qué tan lento puede transferirse la energía en forma de calor a través de ese cuerpo? La conductividad térmica, ¿sí? Que forma parte también del elemento que ya conocimos nosotros como resistencia térmica por conducción, ¿sí? Ese inverso de la conductividad térmica por el área sobre la longitud, es decir, L sobre K por A, ¿sí? Esa es la resistencia a la conducción. A la convección sería el inverso del coeficiente convectivo por el área, también lo vimos, ¿sí? Y ya cómo se utilizan en algunos ejemplos esas herramientas para la solución, ya sea para la obtención de la razón de la transferencia de calor o para la obtención de algún dato de temperatura en alguna superficie o en la interfase, como lo vimos también con las resistencias térmicas por contacto, en donde la unión tiene mucho que ver, principalmente cuando se trata de materiales metálicos por las conductividades térmicas altas, y es en donde se puede dar un salto de temperatura importante cuando se considera que la unión no es ideal, ¿sí? Y nos da un acercamiento, una aproximación más real al fenómeno, ¿sí? A los resultados del fenómeno. Lo que nos quedamos por analizar, que seguramente ya le dieron ustedes una lectura, es la conducción de calor en cilindros y esferas. ¿Cuál es la particularidad de este tipo de geometría, cilindros y esferas? El calor se transfiere de forma radial del centro hacia afuera, hacia la superficie, y de la superficie hacia el medio. En el caso de los cilindros, toda esta envoltura es la que nosotros vamos a considerar como área para el flujo de calor. Aquí vemos en este esquema, precisamente la figura 323, la dirección que tiene el flujo de calor y de dónde parte de la superficie
de la envoltura, si lo podemos llamar así, del cilindro. ¿Por qué? Porque tiene esta superficie, ¿sí?, a lo largo del cilindro, pero también tiene una superficie de entrada y una superficie de salida para un fluido que puede estar en movimiento, lo cual quiere decir que en el interior podemos tener transferencia de calor por convección, después a través del cilindro o de las diferentes capas del cilindro, transferencia de calor por conducción, y finalmente de la superficie más exterior del cilindro hacia el medio circundante, transferencia de calor por convección nuevamente. Entonces, ojo con esto, a el área que esté en contacto con el medio para la transferencia de calor por convección, ¿sí?, y también para la transferencia de calor por conducción, que se va a obtener por una relación entre la diferencia de los radios, ¿sí? De hecho, va a ser distinta la relación para los cilindros que para las esferas. Tenemos a esta área de la envoltura del cilindro, lo mismo que para la esfera, le vamos a llamar área de la superficie. Ojo con eso. El área de la sección transversal, bueno, sería el área de la sección transversal para el flujo de calor, ¿no?, porque estaría formando un ángulo de 90 grados con la superficie. Pero para no confundirnos, porque en algunos casos hay que analizar el fluido que circula por el interior de un cilindro, a esa área, repito, al área que vamos a utilizar para hacer los cálculos de la transferencia de calor, le vamos a llamar área de la superficie, y al área de entrada y salida de ese cilindro le vamos a llamar área de sección transversal. Vamos a utilizar el concepto de área de sección transversal para analizar el flujo del fluido, la cantidad de masa, por ejemplo, que circula a través del cilindro, y área de la superficie cuando vayamos a hacer el análisis de la transferencia de calor, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fluido circula de forma perpendicular a esta área de entrada y al área de salida. Tendría entrada y salida. Vamos a considerar que es flujo estable, que el caudal es constante, y también vamos a seguir considerando que el flujo de calor es constante. Lo que se transfiera en este caso, estamos hablando de un cilindro que se está enfriando desde el interior hacia el exterior, el flujo de calor va hacia afuera, ¿sí? Aquí está el esquema muy claro. Entonces, todo lo que se transfiera por convección desde el interior hasta la superficie interior del cilindro va a ser lo mismo que se transfiera por conducción a través del cuerpo del cilindro o de las diferentes capas de los distintos materiales, porque puede ser multicapa. Y a su vez, eso va a ser igual a lo que se transfiera por convección de la superficie exterior hacia el medio. Tenemos entonces aquí la esquematización de la razón de la transferencia de calor de dentro hacia afuera, suponiendo que adentro hay una temperatura más alta que la temperatura del medio exterior, y obviamente hay un coeficiente convectivo asociado a ese proceso de transferencia de calor por convección. Lo mismo pasa para la esfera, ¿sí? En la esfera, por lo regular, vamos a tener, va a funcionar como un contenedor. Puede ser que se considere movimiento del fluido dentro de la esfera, pero la cantidad de masa puede ser constante, ¿sí? Entonces, lo que va a diferenciar estas dos geometrías con la de la pared, como les comentaba, que es la más sencilla, es las coordenadas en las que vamos a trabajar, ¿sí? En el caso de la pared, era con respecto a una longitud, un espesor. Este espesor se va a definir por las relaciones entre los radios, radio interior, radio exterior. Eso es lo que nos va a permitir calcular el espesor, pero obviamente se tiene que considerar esta geometría en el caso del cilindro y en el caso de la esfera, ¿sí? Entonces, la ecuación para la razón de la transferencia de calor por conducción es la misma, es la de Fourier. ¿Qué es lo que cambia? Si se fijan o si recuerdan de la ecuación de Fourier para la transferencia de calor por conducción a través de una pared, esta temperatura variaba con el espesor, ¿sí? Era dt en dl, ¿sí? Ahora vamos a tener una variación de la temperatura con respecto al radio, que es la dirección en la que se considera la transferencia de calor, la más representativa, ¿verdad? Sabemos que puede haber transferencia de calor a lo largo del cilindro, ¿sí?
pero la más significativa es la que se da del centro hacia las paredes. De tal forma que después de hacer una separación aquí de variables, considerando que la razón de la transferencia de calor es constante, sale de la integral. ¿Qué es lo que no sale de la integral? Y se fijan aquí, bueno, el área sí puede variar. El área puede variar y va a variar de acuerdo a la cantidad de capas que pueda tener ese cilindro, principalmente en los, obviamente en los sistemas multicapa, en el cilindro o la esfera, ¿sí? Esta área puede crecer. Si ustedes agregan una capa más aquí, obviamente el diámetro va a cambiar. ¿Cómo calculamos el área de una superficie de un cilindro? ¿Alguien lo recuerda? Denise Sánchez. Sería pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado, esa sería el área, pero de la base y la tapa del cilindro, ¿sí? El área de la superficie de un cilindro, el área de la envoltura, es pi por diámetro por longitud, ¿sí? Sería la parte de más grande del cilindro, ¿sí? Si ustedes toman un recipiente, la parte de la envoltura, ¿sí? Esa sería el área de la superficie del cilindro. Pi por diámetro por longitud es el área de la superficie del cilindro. Pi por radio al cuadrado o pi por diámetro al cuadrado sobre 4, que es lo mismo, sería el área de la parte de la base o de la tapa del cilindro. ¿Sí? Entonces, si estamos diciendo que el área de la superficie del cilindro es pi por diámetro por longitud, ¿qué pasa si yo agrego, supongamos que estamos viendo, aunque esta representa la esfera, esta figura 324, supongamos que estamos viendo el cilindro por la parte de la tapa, ¿sí? Se extendería hacia el interior del libro. ¿Qué pasa si nosotros agregamos una capa más aquí de algún material? ¿Qué es lo que pasa con el diámetro? Si agregamos una capa más, permanece constante, aumenta el diámetro, Aumenta. aumenta el diámetro. Si aumenta el diámetro y nosotros estamos diciendo que el área de la superficie es pi por diámetro por longitud, entonces automáticamente aumenta el área también. ¿Sí? Entonces hay que considerar esas variaciones de área también cuando se tiene principalmente sistemas multicapa. Para un cilindro sencillo el área puede permanecer constante siempre y cuando no se le agreguen más capas. Lo importante para resaltar aquí es que, bueno, aquí tenemos parte de lo que va a representar el área del cilindro, la diferencia de temperaturas, ¿sí? Y ahora sí, para efectos prácticos, esta ecuación 338 sería nuestra ecuación general para la transferencia de calor a través de un cilindro. La diferencia de temperatura sobre la resistencia del cilindro. ¿Y cómo se interpreta o cómo podemos representar la resistencia del cilindro? En base a esto que tenemos nosotros aquí, ¿sí? Si se fijan logaritmo natural de radio 2 sobre radio 1, que se deriva de la solución de este modelo matemático para la variación del radio, ¿sí? Que quedaría como una de U en U al considerar el área parte del área constante, ¿sí? O perdón, parte del área variable, si es que puede variar el radio. Esto representa parte del espesor, ¿sí? Esa relación de los radios. Entonces, la resistencia del cilindro es logaritmo natural de R2 entre R1, y aquí hay que tener mucho cuidado cuando se trata de sistemas multicapa, porque sería el radio más grande sobre el radio más pequeño. ¿Sí? Si ustedes analizan un sistema multicapas, que tengamos 3 materiales, hay que ir considerando capa por capa esa relación de radios.
y hay que hacerlo con cuidado. Por lo pronto, tomen nota de la ecuación que se utiliza para los cilindros, la fórmula general para la resistencia de un cilindro, ¿sí? Y lo que va a ser la fórmula para la razón de la transferencia de calor a través de una esfera, que es igual, únicamente cambia la identificación de la resistencia del cilindro por la resistencia de la esfera, y la resistencia de la esfera, de acuerdo a la solución del modelo anterior, quedaría como radio 2 menos radio 1 sobre 4pi R1 R2 por la conductividad térmica. ¿Sí? Entonces, transferencia de calor a través de un cilindro, diferencia de temperaturas sobre la resistencia del cilindro. Transferencia de calor para una esfera, por conducción para una esfera, diferencia de temperaturas entre la resistencia de la esfera. ¿Cuáles temperaturas? La temperatura interior y la temperatura de la superficie exterior. Si se está calentando o se está enfriando, pues vamos a tomar aquí la diferencia de temperaturas, primero la más grande y después la más pequeña. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos efectos de convección en el interior y en el exterior? Pues se va a utilizar la misma diferencia de temperatura, bueno, el mismo principio de la diferencia de temperaturas, pero sobre la resistencia total, igual que en la pared. Es decir, la resistencia por convección más la resistencia por conducción más la resistencia por convección. ¿Sí? Aquí está. De esta figura 325, en la que se consideran efectos convectivos tanto para el interior como para el exterior, y suponiendo que el calor circula del interior hacia la parte de afuera, eso da a entender que la temperatura más alta está en el medio interior y la temperatura más baja está en el medio exterior. Fíjense, y esto es bien importante, déjenme de hecho lo amplío. Esto es bien importante. Fíjense cómo establece el sistema de resistencias térmicas para un cilindro como para una esfera. Esta imagen sirve mucho de apoyo cuando ustedes vayan a estar planteando sus sistemas de resistencias térmicas, porque lo repito, es fundamental para que puedan hacer una buena solución del problema. Si ustedes plantean bien su sistema de resistencias térmicas, lo demás es mecánico. Aplicar las fórmulas, sustituir los datos y sacar los resultados. ¿Sí? Si aplican bien o si hacen bien su sistema de resistencias térmicas, quiere decir que entienden el mecanismo de la transferencia de calor y pueden determinar prácticamente cualquier dato de temperatura o la razón de la transferencia de calor o algún coeficiente convectivo o alguna propiedad del material. ¿Sí? Entonces, tenemos la temperatura interior y tenemos la temperatura de la superficie interior de este cilindro o esfera. ¿Sí? Entre estos dos, entre la temperatura del medio interior y la temperatura de la superficie interior, tenemos una resistencia por convección debido a las características del fluido que se mueve por el interior de este cilindro o que permanece en movimiento dentro de la esfera. ¿Sí? Entonces, hay una resistencia por convección. Entre esta temperatura de la superficie interior y la temperatura de la superficie exterior, tenemos una resistencia por conducción debido a las propiedades del material. Si se trata de un material con una conductividad térmica alta, la resistencia va a ser más baja. Si se trata de un material con una conductividad térmica baja, la resistencia va a ser más alta. Después, entre la temperatura de la superficie exterior y la temperatura del medio exterior, tenemos otra resistencia por convección. La resistencia total es la suma de las resistencias individuales. ¿Ok? En este tipo de sistemas de cilindros y esferas, las únicas resistencias que se consideran o que pudieran considerarse en paralelo serían las que están en contacto con el medio exterior y el medio interior, como si se consideran los efectos de radiación. ¿Sí? Aquí habría, por ejemplo, una resistencia en paralelo por convección-radiación
y de este otro lado una resistencia en paralelo por convección radiación, ¿sí? Y ahí cada uno de los problemas va a indicarnos si se requiere hacer ese tipo de cálculo o no, ¿sí? O si ya están considerados en el coeficiente convectivo los coeficientes, perdón, los efectos de radiación. De tal forma que para un sistema en los que tenemos convección y conducción, la razón de la transferencia de calor sería en principio igual que para la pared, ¿sí? Diferencia de temperaturas de los medios interior y exterior sobre la resistencia total. Si la comparan con la ecuación que vimos anteriormente, se van a dar cuenta que es exactamente igual. ¿Qué es lo que cambia? La forma de obtener las resistencias individuales, porque la resistencia total sigue siendo la suma de las resistencias térmicas individuales. Nada más que aquí tenemos una por convección en la que tenemos que considerar, ¿sí? Esto que tenemos aquí, no me deja escogerlo solo, ahí está, bueno, aquí voy a seleccionar una parte. Ese 2πr1L es el área de la superficie interior del cilindro, ¿sí? Aquí hay que tener cuidado con el cálculo de las áreas, es pi por diámetro por longitud, ¿sí? 2R, dos veces el radio, es el diámetro. Entonces, 2πrl es la fórmula de la superficie de un cilindro. En el caso de la esfera, pues tendríamos que colocar la fórmula del área de la esfera para la parte interior, para la parte exterior, y en este caso se multiplica por el coeficiente convectivo. Entonces sigue siendo 1 sobre h por a, igual que lo que veíamos anteriormente, nada más que aquí se expresa el valor o los elementos que integran el cálculo del área, que este es 2πr1l. ¿Por qué R1? Porque se puede utilizar el radio, como les comento, o el diámetro. Aquí ya está la fórmula en base al radio. Es para la superficie interior. La convección se da entre el medio interior y la superficie interior, más una resistencia asociada al material del cilindro o sí, al tipo de material que tenemos aquí. Sería una resistencia por conducción, y sabemos que la resistencia por conducción para un cilindro es logaritmo natural de R2 sobre R1, que define el espesor, sobre 2pi LK, ¿sí? Entonces sería este radio 2 sobre radio 1, logaritmo natural. Y finalmente una resistencia por convección en el exterior, que sería 1 sobre h por a, nada más que el área va a ser ahora el área de la superficie exterior, que involucraría el radio 2 o bien el diámetro de la parte exterior, ¿sí? A lo que voy es que sigue siendo 1 sobre h por a, la resistencia por convección que habíamos manejado de forma general, ¿sí? Para una esfera sería exactamente lo mismo, sigue el mismo principio, ¿sí? Las resistencias individuales se suman, y lo que cambia aquí es el valor del área para la superficie interior de la esfera y el área para la superficie exterior de la esfera, así como la relación de los radios para considerar la conducción a través de la esfera. Entonces, estas formulitas que vienen aquí, de hecho, al final de cada capítulo, se podrán haber, lo podrán haber constatado los que ya prácticamente terminaron de leer el capítulo. Al final del capítulo, de cada capítulo de este libro, viene un formulario. Hay algunas formulitas que vale la pena agregar a ese formulario, que las vamos señalando. A veces no vienen en el resumen porque se da por entendido que son obvias esas fórmulas, ¿verdad? Pero a veces las puntualizamos para que ustedes las anoten. Entonces, tenemos la razón de la transferencia de calor por conducción para un cilindro, la resistencia térmica para un cilindro, la razón de la transferencia de calor para una esfera y la resistencia térmica para una esfera. Los sistemas que son compuestos, en este caso convección, conducción, convección, siguen el mismo principio que la pared, ¿sí? Y en los sistemas multicapa va a seguir el mismo principio también que la pared. Nada más que hay que considerar las
las relaciones de los radios para determinar espesores y áreas, que es lo que viene aquí más abajo, ¿sí? Aquí les dice, note que el área en la relación de la resistencia a la convección, ¿sí? Resistencia por convección sigue siendo 1 sobre H por A, lo que les acabo de comentar. Es el área superficial en la cual ocurre la convección. Esta es igual a 2 pi RL, o lo que acabamos de comentar, pi por diámetro por longitud, para una superficie cilíndrica, y 4 pi r cuadrado para una superficie esférica de radio R. Note también que las resistencias térmicas están en serie y por lo tanto la resistencia térmica total se determina simplemente al sumar cada una de las resistencias, precisamente como las resistencias eléctricas conectadas en serie, ¿sí? En cilindros y esferas con capas múltiples pasa exactamente lo mismo que con las paredes. Vamos a establecer nuestro sistema de resistencias térmicas. Aquí podemos tener, como viene aquí en la figura 326, diferentes materiales, ¿sí? Que componen el espesor de ese cilindro multicapa. Aquí nos dan a entender con la identificación de la conductividad térmica K subíndice 1, K subíndice 2, K subíndice 3, de que se trata de 3 materiales distintos, dispuestos uno sobre el otro. Bueno, uno enseguida del otro si lo tomamos en cuenta, si tomamos en consideración la dirección partiendo del centro y en dirección del radio. Entonces, esto es análogo al espesor de la pared. Por lo tanto, las resistencias por conducción se consideran en serie, ¿sí? Y esta figura también, hagan la nota ahí, subrayenla, enciérrenla, hagan una nota en su cuaderno. Esta también es clave para poder establecer el sistema de resistencias térmicas para un cilindro o una esfera multicapa. De la parte del centro hacia la superficie interior tendríamos convección, así justo como lo marca aquí el esquema. De la temperatura del medio interior a la superficie interior tenemos una resistencia por convección. ¿Cuál sería el área a considerar, ¿sí? O cómo calcularíamos el área para esta primera parte de convección? Eric Reinaga. ¿Me podría repetir la pregunta, profe? ¿Cómo calculamos el área para la resistencia por convección en el interior? Pues aplicando la fórmula, ¿no? Ok. ¿Cómo calculamos el área? Entonces aquí está, miren, resistencia por convección es 1 sobre H por A de forma general. 1 sobre H1 por A. A1, el área del interior. Para ese cilindro, para un cilindro, ¿cómo sería A1? Aquí está. Pi por diámetro por longitud. O bien, 2 pi, radio 1 por la longitud. ¿Sí? 2 pi, este radio, por la longitud que tenga el cilindro. Si no conocemos la longitud del cilindro, podemos seleccionar 1 metro de longitud. Lo importante es que sería esta superficie interior, ¿sí? Lo siguiente es una resistencia por conducción por el material del cilindro de por este primer material en el cilindro multicapa. Y efectivamente, como decía Eric, aplicamos la fórmula de la resistencia para un cilindro por conducción, ¿sí? Pero la forma en la que determinaríamos el espesor sería logaritmo natural de radio 2 sobre radio 1 para que nos dé estos dos extremos. Y esa sería la resistencia por conducción, bueno, parte de la resistencia, ¿verdad? Sobre, sobre el área y la conductividad térmica. Para este segundo material, el espesor se determinaría por logaritmo natural
de R3 sobre R2 para que nos dé estos dos límites. Y finalmente la conducción en el material 3, el espesor sería logaritmo natural de R4 sobre R3 para que nos diera estos dos límites y poder calcular el espesor. Y la resistencia por convección en el exterior consideraría esta área superficial, la del exterior, en donde sería 2pi por el radio 4 por la longitud del cilindro. De hecho, aquí lo tenemos expresado. Resistencia por convección 1, resistencia 1, resistencia 2. Bueno, aquí son dos materiales nada más. Resistencia por convección en el exterior. Aquí tenemos el sistema completo. Y habría que escribir entonces las fórmulas para cada uno de estas resistencias térmicas. Sería entonces la razón de la transferencia de calor, la temperatura del medio 1 menos la temperatura del medio 2, suponiendo que el flujo de calor es en esta dirección, ¿sí? Del centro hacia afuera, sobre la resistencia total, que sería la suma de todas las resistencias individuales, las de conducción y las dos de convección. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Bien, vamos a revisar. Un ejemplo de aquí, bueno, este primero. Bueno, vamos a ver mejor, vamos a terminar con radio crítico de aislamiento y a partir de mañana empezamos a ver ejemplos hasta radio crítico de aislamiento. Déjenme ver qué sigue después de radio crítico, porque ya es, ok, transferencia de calor desde superficies con aletas. Vamos a ver entonces este concepto de radio crítico, que es relativamente sencillo, el radio crítico, de calcular. El detalle es que lo podamos aterrizar o lo podamos, que podamos entender el hecho de que si no se tiene la cantidad suficiente de material aislante, en lugar de evitar la entrada de energía o la salida de energía, lo que va a hacer es motivar esa transferencia de calor. Cuando nosotros aplicamos un aislamiento, lo que queremos es conservar la energía en el interior, ¿no? ¿Sí? O que no llegue energía hacia el interior. Si tienen ustedes una taza de café, por ejemplo, lo que queremos es que no se nos enfríe, ¿no? ¿Qué tipo de material o qué tipo de recipiente es el que utilizamos para mantener una bebida caliente? Es un recipiente aislado, aislado precisamente, ¿sí? Con aislamiento. Lo mismo para una bebida fría. Si nosotros tenemos en el interior de ese depósito una bebida caliente, el aislamiento que tiene en la parte de alrededor, así como en la base y en la tapa, evitan que el calor se vaya hacia el exterior y que ese café se enfríe. Si tienen una bebida fría en un envase térmico, ¿sí? Un envase con aislamiento, lo que pasa es que no va a entrar el calor hacia el interior del depósito y va a impedir que aumente la temperatura en el interior. Bueno, ¿cómo le hacemos para seleccionar la cantidad de material aislante suficiente para que se mantenga ese efecto? Si recordamos, el aumento de las capas, voy a utilizar este mismo esquema, el aumento si nosotros aumentamos las capas, aumenta el diámetro y por lo tanto aumenta el área de la sección transversal, ¿sí? O bueno, el área de la superficie aumenta para un cilindro o para una esfera. Si aumenta el área de la superficie y utilizamos la ley del enfriamiento de Newton, que es H por A por delta T, ¿sí?
Si aumenta el área, ¿aumenta la razón de la transferencia de calor o disminuye? Ivonne Herrera. Sí, ¿qué, profe? Disculpe. En la ecuación de la ley del enfriamiento de Newton, razón de la transferencia de calor por convección, ¿a qué es igual? Dígame la fórmula de convección. La fórmula de la ley del enfriamiento de Newton. Q igual. Ahí lo veo, profe. Q igual a delta T sobre RT, resistencia total. Ok, ¿y a qué es igual esa resistencia térmica? Esa resistencia total. Pues a la suma de todas las resistencias. Ok, si nada más tenemos convección, Mm, a de todos modos, ¿no? a la resistencia por convección. ¿Y a qué es Ajá. igual la resistencia por convección? A la resistencia de, o sea, lo del último círculo, se puede decir. Está considerando nada más una superficie, la superficie exterior, Ajá, ¿sí? esa. Y es la transferencia de calor entre esa superficie exterior y un medio exterior. Ya me dijo que es la diferencia de temperaturas de la superficie y la del medio entre una resistencia total. Como nada más es una, entonces es delta T sobre R de convección. ¿A qué es igual esa resistencia de convección? Empieza con 1 y termina con sobre H por A. Al, La resistencia es igual a 1 sobre H por A. H es el coeficiente convectivo, A es el área de la superficie. ¿Sí? La ley del enfriamiento de Newton le dice, razón de la transferencia de calor, o Q con puntito hacia arriba que indica el flujo de energía, ¿sí? Q igual a H por A por delta T. Entonces, si el área aumenta, ¿aumenta la razón de la transferencia de calor o disminuye? ¿Son directamente proporcionales o inversamente proporcionales? son proporcionales. ¿Directa o inversa? Directamente, ¿no? Directamente, los dos están en el numerador. Entonces, si el área aumenta, aumenta la razón de la transferencia de calor. Denle por favor una revisada a radio crítico de aislamiento y mañana continuamos con eso. Dale. Profe, disculpe, mañana tenemos clases. Mañana es 28. No, entonces les aviso en el transcurso de la mañana. Por favor, estén pendientes. Gracias por recordarlo. Gracias. Profe, gracias. Mañana. Excelente día. Hasta mañana. Hasta luego, profe, gracias.